Hola iglesia, es un gusto para Isa y para mí poder saludarles y que pues podamos seguir creciendo juntos. El pastor ya lo dijo hace rato, este es el tercer domingo de nuestra serie Poder para Vivir. Sabemos que como seres humanos somos vulnerables, somos seres emocionales y es por eso que dependemos de un poder mayor al nuestro, que es el de Dios, el poder para vivir. La semana pasada hablamos del miedo y hoy hablaremos del poder para hacerle frente a la frustración, porque la frustración le da lugar al miedo. Pero, ¿qué es la frustración? Bueno, la frustración es una respuesta emocional que experimentamos cuando nos encontramos con obstáculos que impiden la realización de nuestras metas o deseos. En este estado emocional, surge cuando percibimos una discrepancia entre lo que esperamos lograr y la realidad que enfrentamos. Puede manifestarse de diversas maneras, como la irritación, la desilusión, el enojo y la ansiedad. Vivimos en un mundo muy complicado y es inevitable no poder sentir frustración. Además, Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicciones y la frustración, la ansiedad y el miedo es parte de estas aflicciones. Pero gracias a Dios podemos estar equipados por medio de su palabra, porque en la Biblia podemos encontrar distintas promesas que nos recuerdan su paz, que nos recuerdan su fe, que nos recuerdan la fe, que nos recuerdan la esperanza, el amor, el cuidado y la protección que Él nos puede brindar. La frustración o superar la frustración no es fácil, sin embargo, no es imposible. La frustración puede promover varias respuestas en las personas, tanto físicamente como emocionalmente, como espiritualmente. Pero también una buena gestión de la frustración nos permite experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y nos ayuda pues a un crecimiento personal. Pero bueno, ¿cómo puedo saber que estoy frustrado o frustrada? La frustración se puede presentar por medio de la ira cuando de pronto sucede algo que no esperábamos y nos enojamos tanto porque todo se nos está saliendo de las manos. Sin embargo, pues también existen personas con poca tolerancia a la frustración como yo, que de alguna manera no se gestionan las emociones y esto le da lugar pues a la ansiedad, le da lugar al miedo, a la depresión, a la preocupación. Nos podemos sentir frustrados porque sentimos que hemos fallado, porque no cumplimos las expectativas de las personas, porque nos manejamos con comparaciones por alguna situación económica o nos puede frustrar alguien con la que convivimos constantemente, su esposo, su esposa, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu jefe, tus compañeros de trabajo. ¿Saben? La frustración no solo se presenta en personas mayores, sino también en niños. Cuando yo meditaba acerca de esto, me di cuenta que prácticamente toda mi vida he vivido un poquito frustrada. La realidad es que desde muy niña me acuerdo frustrarme por cositas, ¿no? O preocuparme, incluso no por… era tan sensible que no me preocupaba solo por mis cosas, sino por lo de los demás. Y en ese entonces, pues mi familia y yo no conocíamos de Cristo y se estaba volviendo algo tan normal que pues de alguna manera no veía que era un problema hasta que pues conocí a Dios y Él empezó a trabajar estas cosas en mi vida. Como muchos saben, varios conocen mi historia de hace un mes. Pasé por un proceso físico, pero puedo decir que lo que más me choqueó o me pegó fue el proceso espiritual que Dios estaba trabajando en mí. Y cuando ya estaba pasando esa temporada difícil, una de mis amigas muy cercanas me dijo: amiga, piensa en tu Diana chiquita, piensa en la Diana pequeña, ¿qué le dirías si la tendrías pues enfrente? ¿Qué le dirías? Y la verdad es que imaginarme me dio pues nostalgia, ¿no? Yo te diría, imagina a tu Lucy pequeña, imagina a tu Eric pequeño,
imagina a tu Naye pequeña, imagina a tu Pame pequeña, ¿qué le dirías si la tendrías enfrente? Cuando yo me imaginé, la verdad es que pues yo me abrazaría, la verdad, y le daría hasta un besito en la frente, porque yo me recuerdo preocupada, frustrada, ansiosa por trasfondos que gracias a Dios Él se ha estado encargando de pulir en mi vida, de sanar. Sin embargo, pues me abrazaría y diría, tranquila, Dios tiene el control, Dios te ama, Dios tiene pues cuidado de ti. Y esto me ayudó pues bastante, porque como les decía, la ansiedad, la frustración que le da lugar a la ansiedad no se presenta solo en personas adultas, sino también pues en niños. Hace poco me apareció un video en Instagram y fue muy curioso porque decía, ¿sabías que los niños meditan sin saberlo? Porque cuando ellos están jugando se concentran tanto en imaginar, se concentran tanto en lo que están jugando, que ni siquiera se están preocupando por el pasado, se están preocupando por el futuro, no se están preocupando dónde están sus papás, no se están preocupando por nada, están tan concentrados en imaginar que no piensan en otra cosa más que eso. Incluso hasta daba la recomendación de que como papás, si los ves concentrados jugando con sus muñecas, con sus carritos, haciendo un castillo de arena, seas muy cauteloso en hablarles, porque esa es una forma en la que ellos están meditando sin saberlo. Y recordé mucho cómo Jesús decía que el reino de los cielos le pertenecía a los que son como niños. Qué padre volver a ser un niño, qué padre volver a jugar y olvidarte de las cosas, ¿no? La palabra griega preocupación se divide en dos. Se divide en dividir y la mente. Entonces, preocupación significa dividir la mente. La ansiedad divide nuestra mente, es decir, es una vida a medias. Imagínense vivir una vida a medias toda la vida. Vamos con un ¿sabías qué? ¿Sabías que el sitio YouVersion, que es la aplicación de la Biblia, que probablemente tú la tienes en tu celular, reveló que el versículo bíblico más compartido y destacado del año en su página web y en la aplicación móvil fue Filipenses 4:6? Vamos a leer Filipenses 4:6. ¿Me ayudan? ¿Lo podemos leer juntos, por favor? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo nos estaba diciendo, no estés afanoso, no te afanes a nada, no te preocupes por nada. Prácticamente nos estaba levantando una bandera de advertencia, porque él sabía que la ansiedad puede provocar grandes cosas en nuestras vidas. Puede tener el control de nuestra mente, incluso puede aumentar nuestros problemas y minimizar la visión que tenemos de Dios. Nos impide ver su poder, nos impide ver su soberanía. Pablo no estaba diciendo que no nos sintiéramos nunca más ansiosos, sino que nos estaba diciendo que no nos sintamos ansiosos todo el tiempo. El tipo de oración, petición y agradecimiento que él nos estaba diciendo es que, bueno, pues esto implica, entregar nuestra voluntad total a Dios. Esto es muy fácil decirlo, es muy fácil leerlo, sin embargo, es un poco complejo tomar la decisión de hacerlo, pero pues no es imposible, ¿cierto, Isa? Así es. Bueno, pues a veces nos dice que esperar puede ser el culpable de robarnos la paz. Nos desesperamos, no tenemos paciencia y tenemos que recordar que no somos Dios para solucionar las cosas, para tomar las decisiones arrebatadas, ¿no? La verdad es que yo en algunas ocasiones dije, pues le voy a echar una ayudadita a Dios, porque Él tiene muchos problemas y a lo mejor los problemas de los demás son peores que los míos.
y no me contesta. Entonces mi paciencia no daba para esperar a Dios en su respuesta. Y pues eso me llevó a frustrar, porque lejos de tomar una decisión o una solución benéfica a mi problema, pues me frustró, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado, porque esas malas decisiones, ese apuro por recibir la respuesta de Dios, nos puede llevar a adicciones, nos puede ayudar a la depre, ¿verdad? Decimos actualmente, la depre, es que está en la depre, es que anda depre, ¿no? Entonces también nos lleva a la ansiedad y pues en el peor de los casos lleva al suicidio, porque no encontramos la solución a nuestra manera y a nuestro tiempo, y eso es lo que nos frustra. Entonces, pues tenemos que ser sabios para tomar esas decisiones. En un estudio que se hizo, el 12% de las personas encuestadas está centrado en las críticas que otros hacen, y entonces nos damos cuenta que actuamos de acuerdo a lo que los otros piensan, ¿no? En el qué dirán, nos centramos en el qué dirán, y si nos fijamos en ello, pues ya nos bloqueamos y ya estamos perdidos, porque entonces tomamos las decisiones que los otros quieren ver en nuestra vida, más no las decisiones que nosotros necesitamos para nuestra vida, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Debemos aprender a diferenciar las críticas positivas y las críticas negativas, porque hay críticas positivas que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a mejorar, pero la mayoría son críticas negativas. ¿Y qué creen? Que viendo este tema veo que las personas que criticamos, porque pues yo lo he hecho, ¿verdad? Las personas que criticamos lo hacemos porque nos sentimos inferiores a la persona que criticamos, ¿sí? Entonces es un complejo de inferioridad la crítica, y debemos de tener cuidado con ello, porque debemos de centrarnos y debemos de tener bien presente quiénes somos, en dónde está nuestra identidad, en quién está nuestra identidad, en Cristo. No dependemos de las personas, no dependemos de las situaciones. ¿Nos afectan? Sí, pero no dependemos de ellas. Debemos de estar bien centrados en nuestra identidad. El 10% está relacionado con la salud, y también ahí me he visto inmiscuida, porque he sufrido colitis nerviosa, he sufrido gastritis también, y muchos de ustedes vieron mi proceso cuando me dio parálisis facial, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estas situaciones, este proceso al que me ha llevado Dios, yo le he preguntado: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que aprenda en este proceso? Y me ha llamado a la paciencia. Yo batallo mucho con la paciencia, y me ha llevado a estos procesos en los que he visto el poder de Dios, procesos en los que he caminado con fe y con esperanza. Tú y yo no estamos exentos de ningún proceso. Tú y yo podemos vivir situaciones incontrolables que a nuestras fuerzas no podemos solucionar, y es entonces cuando debemos depender de Dios, cuando debemos preguntarle qué es lo que quiere que aprendamos, qué es lo que desea, muchas gracias, qué es lo que desea hacer con nuestra vida y hacer de nuestra vida, qué propósito tiene, ¿sí? Porque si no nos autoanalizamos, nos lleva a circunstancias peores, ¿no? Nos lleva hasta alejarnos de Él, porque no encontramos la solución que nosotros queremos, ¿sí? El 8% de estas personas encuestadas dice que la preocupación o la frustración es legítima, es decir, que sí hay frustraciones, pero que tienen solución. Sí nos frustra el momento, pero podemos darle solución. Es pasajera, es menos dañina que otra, porque no nos lleva a estados emocionales negativos.
Y el 40%, que es el mayor porcentaje de las frustraciones, ¿qué creen? Que no sucede. Ese 40% de frustraciones nada más nos asusta. Ese 40% de personas frustradas lo hacemos innecesariamente. Nos frustramos innecesariamente y no nos deja disfrutar de lo que Dios nos da. Nos inmiscuimos tanto en esas frustraciones porque luchamos a nuestras fuerzas, porque ya veo que mi comadre trae unos zapatos nuevos y yo quiero unos como esos y no me los puedo comprar, porque ya veo que su casa está mejor y yo quisiera esa casa, y cuando la tengo ni la disfruto, y cuando tengo los zapatos ya me aprietan y ya los boto por allá porque no me quedaron o porque no se me ven igual que a ella, ¿sí? Entonces son frustraciones que nos impiden disfrutar de las bendiciones de Dios. Es decir, que sí podemos y tenemos lo que necesitamos, pero por estar viendo a nuestro alrededor no lo hacemos y nos perdemos de esas bendiciones y de eso que nos da Dios. Es esa parte, esta frustración nos dice que las ansiedades es el resultado de una mente cansada o fatigada. Estamos tan inmiscuidos en el mundo, tan inmiscuidos en lo que necesitamos, que nos cansamos. Nuestra mente, nuestro estado emocional se va fatigando y llegamos a tomar las peores decisiones. Es como cuando dices voy a comprarme un vestido y ves tantos vestidos bonitos que te vas comprando el peor, ¿no? Y ya al final, ya cuando regresamos, pero ¿por qué no me compré el rojo que estaba mejor? ¿Por qué no me compré el negro que era otro modelo mejor? No sé, ¿no? Pero en realidad es esa mente fatigada. Desde antes nos preocupamos, decía Dianita, que dividimos nuestra mente y no nos permite centrarnos o perdemos el enfoque de lo que realmente queremos. El 30% de esta encuesta corresponde a decisiones pasadas que no pueden ser cambiadas y vivimos en el pasado y estamos anclados a situaciones pasadas que en su momento no pudimos resolverlas. Sin embargo, nos están afectando porque no las tomamos como experiencias, sino como que las estamos reviviendo a cada momento. Y podemos aconsejar mal a quien nos pide un consejo respecto o a algo parecido a lo que nosotros vivimos, porque queremos que la solucionen como nosotros hubiéramos querido y eso nos afecta, ¿no? Entonces me decía mi hijo, pasamos en un proceso familiar de frustración y me decía mi hijo, oye mamá, ¿qué estás enojada? Y yo le decía, no, ya se me quedó así la cara. Entonces, pues es que realmente lo expresamos, lo que nosotros vivimos y lo que nosotros somos y todo, lo expresamos, ¿sí? Entonces vamos a tener cuidado con esas situaciones y podemos darnos cuenta aquí que yo creo que todos hemos pasado por esas frustraciones, niños, niñas, jóvenes, adultos. No hay edad, véanos aquí, ¿no? Somos el claro ejemplo de la frustración. No hay mucha diferencia en edades, pero estamos aquí y viviendo procesos parecidos, ¿no? En los que nos ha llevado a tener que depender completamente de Dios. Sí, la verdad es que Isa y yo tuvimos que aprender que no es como que Dios nos haya mandado la frustración, pero pues sí le está permitiendo, es para que siga perfeccionando sobre nosotros y tuvimos que aprender a cómo poder glorificar a Dios en medio de la frustración, porque no tenemos dominio de nada, solo Dios tiene el control de todo, pero sí tenemos pues dominio propio, ¿no? Así podemos controlar nuestra mente, cambiar nuestra perspectiva, ante las situaciones. También nos dice que las frustraciones pueden ser positivas y negativas. Hace rato hablaba de las críticas, ¿verdad? Destructivas y positivas, pero ahorita vamos a hablar de las frustraciones positivas y negativas.
Y como ya lo vimos, la frustración es esa emoción y se clasifica en positiva y negativa porque son las expresiones de nuestro cuerpo o las expresiones de esas emociones que enfocamos bien o mal. Una frustración puede ser positiva cuando vemos que hay injusticias y sobre todo en el mundo. A veces vemos injusticias en las noticias, ¿no? A mí la verdad es que casi no me gusta ver las noticias porque veo a veces injusticias y luego me digo, si yo fuera tal persona y si yo estuviera allá y quiero tener el control, ¿verdad? Pero son frustraciones realmente positivas que sí están pasando y que son reales. Pero hay frustraciones negativas, que es cuando no gestionamos correctamente nuestras emociones, como la ira, como el enojo, como el resentimiento, como la desilusión, ¿no? Más adelante lo vemos un poquito más. Pero quiero decirles que tú y yo podemos aprender a tratar con las frustraciones de la mano de Dios. Es la forma en que podemos hacerlo. No se olviden, yo sé que aquí habemos muchos y llegamos muchos cada 8 días que venimos frustrados. A veces en el momento justo antes de venirnos a la iglesia ya hicimos un corajito, ya nos enteramos de otra cosa, ya vimos que no quedó algo que hicimos como debe de ser y ya venimos frustrados, ¿sí? Entonces, depender de Dios, dejarle todo el control a Él, pues es maravilloso. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué harías por tener el control o el poder de todo? ¿Qué haría cada uno de ustedes si Dios le dijera, te cedo el control y el poder para que cambies tus situaciones a tu manera? Yo creo que no es lo correcto, porque nosotros lo vamos a hacer de acuerdo a nuestros sentimientos y no va a ser la mejor decisión. Hoy puedo decir que he aprendido a esperar en Dios. Hoy puedo decirles que en un tiempo pasado, pues yo no era de esperar, yo era de tomar las decisiones. Gracias a Dios que a mi lado puso a un gran hombre, a mi esposo, porque él es muy paciente. Yo he aprendido mucho de él, la verdad. Y me dice, espérate, cálmate, reflexiona. Y yo, ay, así me trabo. El que debe esperar a que tome las decisiones eres tú, no yo, ¿no? Pero la verdad es que he aprendido mucho de él. Es mi apoyo, mucho. Y pues le doy gracias a Dios en ello, ¿no? Porque Él sabe lo que necesitamos cada quien. Yo puedo decir, pues yo quiero un hombre que haga lo que yo digo, ¿no? Pero pues no es lo que necesito. Nada más es lo que yo quiero, pero no es lo que necesito. Porque entonces, pues imagínense, mi vida estuviera, bueno, a lo mejor ni estuviera aquí, definitivamente. Porque gracias a Él conocí de Dios. Él fue el puente, ¿no? Para que yo estuviera aquí. Entonces no hay imposibles para Dios. En cuanto a las frustraciones, no hay imposibles. Y les queremos compartir la vida de algunos personajes bíblicos que sufrieron frustración. No nada más nosotros sufrimos. Ellos también pasaron frustración y vamos a ver la manera en cómo ellos lo superaron. No les vamos a hablar de todos porque hay muchos. Tratamos de traer algunos, los más claros, los más sencillos, para ver cómo superaron esa frustración, pero con fe y esperanza. Así es. Pues estos personajes nos enseñan que la frustración es parte de la vida humana, que es parte de la vida cristiana, porque aquí vamos a ver a personajes que incluso tenían una relación muy, muy linda con Dios, tenían una linda comunión con Dios. Sin embargo, Él permitió que la frustración llegara a sus vidas para que pues hoy también tuviéramos un testimonio de ellos. Ellos nos enseñan cómo la oración, la confianza en la palabra de Dios y el enfoque en su gracia y poder, cómo en todo eso podemos encontrar fortaleza y superar las frustraciones
de una manera bíblica y cómo podríamos abrazar la soberanía de Dios igual. El primero es Moisés. Él enfrentó la resistencia y encontró paciencia en la frustración. Abajo de cada personaje bíblico van a encontrar los versículos en donde pueden leer su historia. Y pues Moisés se sintió frustrado cuando enfrentó la resistencia y la incredulidad del pueblo de Israel cuando los guiaba a la tierra prometida. En varias ocasiones su paciencia pues fue probada y esto lo llevó a momentos de mucha frustración. El otro personaje es Job, cuestionando el propósito divino en medio de la frustración y el sufrimiento. Job enfrentó pérdidas, lo vimos, lo sabemos, lo hemos leído, y sufrimientos incomprensibles, y cuestionó el propósito de Dios y su justicia. Sí lo cuestionó, porque hasta nosotros mismos lo hacemos, pero él creyó, él confió, y nos dice ahí en Job 3, de 1 al 26, y ahí tenemos el otro versículo 7 del 11 al 21, cómo él recibió más de lo que le había quitado Dios, porque él confió ciegamente. Él pudo salir de esa frustración confiando en el Señor. También tenemos a Elías. Él superó la desesperanza en tiempos de oposición y de persecución. Hablamos de Elías, el profeta, el que hizo descender fuego del cielo. Él se sintió frustrado, se sintió desesperanzado después de enfrentarse a la oposición y a la persecución. Incluso intentó desear la muerte porque en algún momento él creyó que era el único siervo fiel de Dios. También vemos la vida de Jonás, porque él también sufrió frustración. Jesús le mandó, Dios, porque todavía no existía Jesús, ¿verdad? Perdón. Pero Dios le mandó que diera un mensaje de arrepentimiento en la ciudad de Nínive. Y él no creyó en él mismo. Él huyó y tomó otro camino. Y eso le llevó a desilusionarse y a angustiarse, ¿no? Pero salió, ¿no? Tuvo que salir porque confió en Dios. Pero se dio cuenta que al desobedecer a Dios e ir a dar ese mensaje de arrepentimiento en Nínive, no lo hizo. Y por eso también se frustró. Y hasta véanle su carita, bien frustrada. Sí. Intentemos que todos se vieran frustrados. También tenemos a David. David pues buscó consuelo y renovó la confianza en medio de la frustración. David experimentó frustración en varias temporadas de su vida, especialmente cuando igual experimentó la persecución, entre otras dificultades, pero es en esos momentos donde él buscaba el consuelo y la fortaleza de Dios. Incluso pues expresó toda su frustración en los salmos, y ahí podemos ver cómo él renovaba su confianza pues en la fidelidad de Dios. Todos sabemos que pues de alguna manera cuando pasamos por estas temporadas difíciles, muchos recurrimos a estos salmos. Imaginen, pues gracias a la frustración que Dios permitió en la vida de David, podemos encontrar consuelo en estos salmos que él escribió para nosotros. Vemos en la vida de José, él se mantuvo en la fe y descubrió el plan mayor de Dios en medio de las pruebas. ¿Cuántas pruebas no le mandó Dios? ¿Y ustedes creen que no se frustró porque sus hermanos lo vendieron? Él experimentó esa frustración ahí cuando lo vendieron, pero él también mostró fe en Dios y vio en un futuro que su plan de Dios fue mayor al alejarlo de su familia, al ser vendido, y experimentó perdón. ¿Y cuántos de nosotros, y principalmente hablo por mí, nos cuesta trabajo perdonar, ¿no? Y es una frustración porque mientras no perdonas, ahí estás, y como decía yo hace rato, ¿no? Somos históricas,
pero también soy histérica. Entonces, ahí nos vamos deteniendo y nos estancamos en un lugar por falta de perdón y por falta también de gratitud, porque pues José también fue agradecido con Dios. Vio que en todo esto Dios tenía sus planes mejores que los de él. Él hubiese querido quedarse con su padre, con sus hermanos y vivir todos juntos y no sé, a lo mejor hacer fiestas y no sé qué tanto, ¿no? Pero el plan de Dios no era ese. Dios tenía mejores planes para él, dentro del cual trató su corazón para el perdón. También tenemos a Jeremías. Él encontró consuelo y fortaleza en Dios durante la oposición también y el rechazo. Jeremías fue llamado por Dios para ser profeta, pero enfrentó oposición, enfrentó rechazo y persecuciones muy constantes en su vida. Se sintió frustrado y desanimado en muchas ocasiones, pero siempre recurrió a Dios en oración y por medio de su palabra. Él aprendió a confiar en el poder y la sabiduría de Dios en medio de las adversidades. Él aprendió a abrazar la soberanía de Dios. Y vamos con el último. El último de que les vamos a hablar es del apóstol Pablo. Él halló gozo y esperanza en la gracia divina frente a la frustración de su propio ministerio. Sabemos que él fue perseguido, él vivió oposición y desafíos, pero se apoyó en la fe y la gracia de Dios. Aprendió a encontrar gozo aún en medio de esas circunstancias. Yo creo que si yo hubiese vivido en ese tiempo, yo digo, hasta aquí le dejo. Yo ya no me meto en más problemas. ¿Qué tal si me matan? ¿No? Porque fue a lo que lo llevó toda esta oposición, toda esta persecución, ¿no? Y yo en su caso dijera, yo ya no le sigo. Yo sí quise seguirlo, pero pensé que era bien padre seguir a Jesús y que mi vida iba a ser diferente siguiéndola a él, ¿no? Que no iba a haber nada de esto, pero no es cierto. Y por eso mismo queremos hablarles de 5 consejos para evitar que la frustración se convierta en ansiedad. Bueno, pues principalmente tenemos que reconocer y aceptar que estamos frustrados, ¿no? Si no reconocemos que estamos frustrados, de nada sirve que podamos pedir ayuda, que podamos leer, que podamos platicar, porque lo único que necesitamos cuando no reconocemos que estamos frustrados es que nos apapachen, es que nos den la condición de decir, ay, sí estás bien, no te preocupes, vas bien, estás haciendo lo mejor. Pero eso no es amar a las personas. Tenemos que amar a las personas y al mismo tiempo hablarles en verdad. Porque si nosotros nos quedamos callados y si nosotros vemos que están tomando alguna mala decisión y seguimos apapachando esas malas decisiones, no los amamos. No los amamos. Yo le digo a mi hijo, te quiero mucho, pero no voy a solapar todo lo que hagas, ¿eh? Hay límites, hay cosas que tienes que reconocer. Soy tu madre, pero no, de verdad, no te voy a aceptar que hagas cosas malas. Te amo con todo el amor del mundo, pero te voy a hablar con la verdad. Y hay momentos en los que vas a tener que recibir castigos. Y no porque yo te los imponga, porque tú mismo estás tomando decisiones malas que te llevan a esos castigos. Entonces, yo creo que como padres a veces nos frustramos demasiado. Yo me frustro demasiado porque quiero tomar el control de mi hijo y decirle esto no está bien y hazlo de la manera correcta. Es un joven y yo ya no puedo influir al 100% en sus decisiones, ¿no? Pero sí estoy, por eso somos padres, porque sí estamos para poder guiarlos, sí estamos para poder corregirlos, sí estamos para hacerles ver que están haciendo cosas malas, que están cayendo en malas decisiones.
y que no podemos solucionarlas al 100% nosotros, pero sí podemos apoyarlos, ¿no? Ese amor que sea genuino, ese amor que sea en verdad. Yo sé que cuesta mucho trabajo aceptar que mi hijo está haciendo cosas malas, porque entonces caigo en la desilusión, porque entonces caigo en el enojo, porque entonces caigo en todas esas emociones que me llevan a la frustración. Y para evitar eso, pues entonces hay que ser realistas, hay que ser sinceros con nosotros mismos, porque digo, ay, mi hijo está re bien, pero re bien mal, ¿no? Porque hay cosas que no está haciendo bien y que yo quiero corregir, o puede ser hasta a lo mejor hasta con mi esposo, ¿no? Mi esposo, ay, me saca canas verdes porque no hace lo que está bien. Con mis padres lo mismo, ¿no? Es una situación que yo quisiera, oye papá, ¿por qué no reflexionas? ¿Por qué no reaccionas? Mamá, ¿por qué actúas así? Y quisiera yo cambiarlos, y eso me frustra porque digo, habiendo tanta ayuda, pero principalmente conocer a Dios. Y la gente a veces está tan inmiscuida en esa problemática que no quiere saber nada de Dios. Se ciegan, se ensordecen y no aceptan esa ayuda que les conviene. Y entonces, ay, digo, Señor, mejor ayúdame. Ayúdame a no desesperarme, ayúdame a no desilusionarme, ayúdame a no frustrarme. Porque entonces, ¿de qué me sirve estar leyendo? Estar aprendiendo, conocer de Dios, de la palabra. La Biblia es un gran manual porque nos ayuda en todo nos ayuda. Y nos dice en 2 de Corintios 4 del 8 al 10 que por todo, dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero ¿qué? Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Nos dice que mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo, ¿no? Y encontramos aquí en esta palabra los peros. O sea, sí vivimos cosas malas, pero hay solución. Sí vivimos, sí pasamos circunstancias difíciles, pero no nos derrotamos. Sí hay cosas que tenemos que vivirlas, que tenemos que pasarlas, pero con la ayuda de Dios, confiando en su buena, agradable y perfecta voluntad, podemos salir de ellas. Y vamos con el primer paso, que es desarrolla una perspectiva. Somos obras bajo construcción de Dios y otros quieren sacarnos de nuestras casillas y estamos ya bien adentrados en un cambio y de repente nos llega algo que, ay, ¿qué hago? Si lo estoy cambiando, principalmente esa emoción, trato de cambiarla y llega otra vez alguien a querer sacarnos de nuestras casillas. Y entonces, ¿cómo le hago? Pues a tener paciencia, a esperar en Dios. No, tengo que ir aplicando, o sea, no nada más es ir leyendo, ir conociendo, no, tengo que ir aplicando. Es el mejor testimonio que podemos dar. No soy perfecta. El que me vean aquí, el que me vean allá en atención al invitado, no quiere decir que no traigo frustraciones. El que les pueda dar una sonrisa, el que les pueda dar un abrazo, una palabra de bienvenida, no quiere decir que no llegue frustrada. Pero tengo que saber direccionar esas emociones, que no me destruyan. Mientras me gozo en lo que estoy haciendo. Mientras sirvo de la mejor manera a Dios, porque no es, claro, ustedes los quiero mucho a todos como familia, pero principalmente es agradar a Dios.
nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras palabras, pues tienen que ser también para agradar a Dios. Y ahí vamos al versículo de Filipenses 3:12. Dice que no quiere decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y ahí corroboramos lo que estamos diciendo. El segundo punto dice: renuncia a tus derechos. Reclamamos derechos y luchamos por nuestros derechos. Nos enfocamos más en ello que en apreciar lo que Dios nos da. Esta lucha de derechos es la causa mayor de la frustración y fatiga emocional. Cuando peleamos por lo que nos toca, nos perdemos de lo que nos toca, ¿no? Estamos tan inmiscuidos en ello que ya no sabemos qué es lo que nos toca. Y el preocuparnos es malo, porque entonces estamos dudando de Dios. Y si conocemos de la palabra de Dios, ¿cómo voy a dudar de Dios? ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia? Y entonces no le estamos haciendo caso a ellas, porque estamos dolidos, estamos abatidos, estamos angustiados, estamos preocupados. Y las promesas, bien, gracias, ahí guardadas en la Biblia. Ahí están bien. No se maltrata mi Biblia, ¿no? No se despega la pasta. ¿Para qué me sirve entonces conocer de la palabra si no la llevo en mis momentos frustrantes? Si no la aplico en las situaciones que debo de aplicarlas. De nada me sirve conocer la palabra. No nada más es ser oidores, sino hacedores de ella. Y así lo dice: seamos buenos hacedores de la palabra. En Filipenses 2:3 nos dice que no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Mejor sean, ¿qué? Dice, humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús vino a la tierra y Él no vino a ser mayor que nadie. Él vino a ser igual o menor que nosotros. Él vino a demostrarnos el más puro amor. Por eso digo que debemos de ser buenos imitadores de Jesús. No perfectos como Él, ¿verdad? Pero sí imitar lo que Él nos ha dejado. Y es importante que nos detengamos un momento en saber cómo estamos. ¿Qué emociones son las que más viven en cada uno de nosotros? Esas emociones destructivas que nacen de la frustración, y tenemos el resentimiento. ¿Y cuántos no hemos vivido en algún momento un resentimiento? Tenido un resentimiento con alguien porque no me convidó de su torta en la escuela, pero ya le agarré el resentimiento. Y yo tenía hambre y no me dio. Me enoja cualquier cosita. Dice el dicho, ¿no? Hasta porque la mosca pase por aquí y zumbe fuerte, ya me enojó. Creamos la raíz de amargura en nuestro corazón. Y es como les decía, eso es lo que expresamos. Nuestro cuerpo lo expresa, nuestras actitudes lo expresan, nuestro tono lo expresa. El odio. Estamos odiando por odiar. Estamos odiando porque estamos creando esa raíz de amargura en nuestro corazón. Y nos da miedo, en el temor, nos da miedo enfrentar cada una de estas emociones por el lado positivo. Nos da miedo darnos cuenta que estamos cansados, que tenemos una mente fatigada. Nos da miedo reconocer que nosotros mismos somos los causantes de estas emociones destructivas. Por eso hay un paso
que nos va a ir cambiando. ¿Nos ayudas, Dianita? Sí, y es el paso número 3, que es reprograma tu mente. Debemos primeramente aprender a ser flexibles porque los días malos son parte de la vida, son parte incluso de la vida cristiana. Como decía la hermana Isa, no somos exentos, no salimos ilesos de la frustración. Vamos a leer Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pablo nos estaba diciendo aquí que tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente. Debemos de pensar en cosas buenas, tenemos que procesar debemos de procesar el sistema de pensamiento, debemos de pensar en cosas buenas para que dejemos de ser víctimas de nuestra mente, porque bien como decía Isa, al preocuparnos tomamos las promesas de Dios pues en vano, ¿cierto? Y yo me di cuenta que cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de adorar, te vuelves presa fácil de tu mente y del enemigo. Y la verdad es que es muy, muy complejo. Yo hace un mes, como les decía, pasé por un proceso, el más difícil que yo creo que he tenido en la vida. Y hasta la fecha no puedo explicar el miedo que sentí. No logro buscar un adjetivo para describir este miedo. Fue tan intenso que no se lo deseo a nadie. La verdad es que yo abrí mucho la puerta de mi corazón para que la ansiedad se sintiera cómoda y que esa ansiedad pues se convirtiera en miedo. Yo llegué al punto de pensar que de pronto la voluntad de Dios era no sanarme, no, me daba mucho miedo vivir así. Si tú has pasado por ansiedad, por depresión y has sentido que estos pensamientos te atormentan, que estas voces te atormentan, créeme que lo entiendo. Es muy complejo, pero también descubrí que es a causa del pecado, porque pues intentas tener todo bajo tu control, intentas ser Dios en tu vida, intentas tener tú el control. Pablo nos estaba diciendo que nos concentráramos completamente en las cosas buenas, que no prestemos atención a los contratiempos, a las luchas, a las decepciones, porque la forma en cómo pensamos afecta en cómo nos sentimos y también en cómo actuamos. El diablo es muy bueno en poner pensamientos negativos y ansiosos en nuestra cabeza y convencernos de que estas mentiras sean verdaderas. Sin embargo, se pueden sentir en ese momento tan reales, pero no son verdaderas. El cuarto punto, es ayuda a otros. ¿Por qué es bueno ayudar a otros cuando sentimos frustración? Porque muchas veces estamos tan enfocados en nuestra vida, somos un poco egoístas y pues eso da lugar a la frustración, porque estamos tan concentrados en nuestro propio contexto, en nuestro propio bien, y pues eso aumenta o alimentamos la frustración de alguna manera. Sin embargo, Jesús nos mandó a hacer luz. Uno de los propósitos que tenemos aquí en la tierra es amar y servir a los demás. Entonces, cuando te sientas frustrado, intenta ayudar a alguien, intenta apoyar a alguien, y eso evitará que pienses solo en ti, porque también estás pensando en alguien más. Entonces no hay lugar para la frustración en ti. Y el último punto es habla con Dios.
Cuando nos frustramos, tenemos dos opciones. ¿Nos preocupamos u oramos? Y entonces es ir en oración con Dios y decirle, ok, estoy pasando por esto, ya acepto que estoy frustrada, pero ¿cómo puedo glorificarte en medio de mi frustración? ¿Realmente estamos dispuestos a confesar nuestra ansiedad como desconfianza pecaminosa en el carácter de Dios? Porque estamos intentando ser Él al controlar todo. Estamos eligiendo orar con acción de gracias, afirmando nuestra confianza en el cuidado sabio y fiel de Dios. Vamos a leer Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Lo leemos juntos? ¿Me ayudan, por favor? No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Al orar, al pedir y agradecer a Dios, que son las tres cosas que Pablo nos dice en este versículo, podemos cerrar la puerta a la ansiedad y abrir la puerta a la paz y a la soberanía de Dios. Esta paz nos permite enfocarnos en Dios en lugar de preocuparnos por el pasado o por el futuro. También nos dice que tenemos que agradecer en medio de la frustración, porque si la está permitiendo es por algo. Entonces, agradecer por adelantado y también agradecer por todas las bendiciones que Él nos ha regalado. Cuenta tus bendiciones. Te invito a contar las bendiciones que Dios te ha dado y tener esa actitud de agradecimiento. Tu peor temporada te hará conocer mejor a Dios. Como a Job. Job conoció el poder de Dios en su peor temporada. Él no podía entender lo que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, Job sí seguía confiando y confió y permaneció hasta el final. Esa es la paz que Isa y yo estamos aprendiendo a abrazar, ¿cierto, Isa? Así es una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Yo no les puedo decir, vas a tener paz, pero ¿qué es paz? Pues esa paz, ¿no? Tranquilidad. Pero realmente nuestros procesos son diferentes, nuestras circunstancias son diferentes y en cada una experimentamos diferente paz, ¿no? No sé, a lo mejor yo experimenté mucha paz en la enfermedad, ¿no? Yo recuerdo que cuando me dio parálisis facial, me decía el pastor que agradeciera cada mañana por cada movimiento mínimo que pudiera hacer, ¿no? Y entonces yo lo tomé, ¿no? Y mi esposo cada mañana me decía, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo estás? Y ya así toda chueca, pero le decía, yo me siento bien. Si tú me ves mal, pues yo no sé, pero yo me siento bien, ¿no? Apenas si podía yo hablar, pero yo le decía eso. Y es esa tranquilidad, definitivamente es esa tranquilidad de encontrar en Dios lo que nadie nos puede dar. Es esa paz. Así es. Vamos a leer 2 de Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Yo sé que es muy difícil intentar comprender que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿cierto? Sin embargo, de alguna manera, como les decía hace rato, si Dios, no es que Dios nos mande la frustración, pero si la permite es porque es algo necesario para tu vida. Yo en ese momento no entendía, yo sentía que mi mundo estaba muy chiquita, yo sentía que así me iba a quedar para siempre. Yo le decía a mí, yo no podía dormir sola, ya era tanto el temor que yo necesitaba, y de pronto no estaba pensando en nada. Sin embargo, el miedo llegaba solo en la madrugada. La ansiedad robó mi sueño, robó
mi paz en la noche. Yo necesitaba que cuando llegara el temor a mi vida, tuviera a mi mamá al lado de mi cama para que pudiera recibir un abrazo de ella. Créanme que yo entiendo cómo de pronto el miedo puede apoderarse de nuestra mente, pero no es más fuerte que nosotros. Sin embargo, en conclusión, debemos permitir o dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Confiar es permitir que Dios nos los pueda explicar después el por qué pasamos por esto. Yo entendí que la frustración, que el miedo, que la ansiedad, de alguna manera Dios la permitió, porque después de eso hubo una nueva unción, un nuevo avivamiento en mí que no había experimentado a este nivel, y pues doy gracias a Dios por esto. Me alegro en medio de mi frustración. Entonces debemos permitir que Dios sea Dios en nuestra vida y que podamos abrazar la paz, que podamos abrazar su consuelo, que podamos abrazar cada una de las promesas que Él ha dejado en nuestras vidas. Y para ir cerrando, quiero dejarles esta frase que me llamó mucho la atención. Dice que quien tiene fe no se desespera, espera. Vamos a saber esperar en Dios. Recibe la fuerza de parte de Dios, esa fuerza que necesitamos. A veces ocurren cosas que nos dan miedo, pero ¿qué creen? Que Jesús está cerca. Sí sentimos miedo. Sí nos da miedo lo que pueda venir, lo que nos pueda pasar, pero Jesús está cerca. Él está al tanto de todo. Pensar en Jesús nos ayuda a sentirnos seguros y tranquilos. Y quiero que reflexionemos sobre el pasaje de Marcos 4:35-40. Ese no lo traigo aquí porque la verdad es que Dianita se encargó de buscar un video sobre este pasaje muy bonito, pero está un poquito largo. Pero quiero que reflexionemos sobre ese pasaje. Es cuando Jesús calma la tempestad. Simón tenía miedo, Simón tenía dudas, y así podemos encontrarnos nosotros en esa tempestad, en esa oscuridad de los problemas que nos acontecen. Pero las palabras de Jesús para Simón me impactaron, porque dice: fija tu mirada en mí, no te pierdas. Fijemos nuestra mirada en Jesús. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca, y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales, Esperanza Tolcayuca.